Para los grupo 2 y grupo 3, les agradecemos que finalicen la llamada, ahora no, todavía no, ahora que les indiquemos, que finalicen esta llamada y ingresen al enlace que se les envió previamente. Cada grupo contará con un total de 60 minutos para la participación de manera general en cuanto a la respuesta a estas preguntas y 5 minutos para la relatoría y toma de acuerdos. El moderador del grupo 1 será Mónica y su servidor. En el grupo 2 estarán Iraíz Juárez y Maritza como relatora, y en el grupo 3 estará Ignacio como moderador y Witsi como relator. ¿Tienen alguna duda sobre la dinámica? No, parece que quedó claro. A mí me quedó claro. Ok, entonces, muchas gracias. Entonces, para ya no alargarme más y no tomar la palabra porque queremos escucharlos a ustedes, les invito a que accedan a este enlace y que puedan conectarse con sus respectivos grupos y regresar dentro de 60 minutos, por favor. Aquí, ok. Aquí ya nos quedamos solamente el grupo 1, ¿verdad? Perfecto. Entonces, perdona, disculpa, ¿debo colgar acá y entrar por el mismo enlace? No me quedó claro. Perdona, Marta. ¿Recibiste un correo el día de hoy? No, solo el que me envió el enlace que llegué a esta reunión. Perfectamente. Entonces, te encuentras en este grupo, en el grupo 1, con nosotros. Ok. Gracias. Sí, adelante, Mónica. Sí, ¿nos apoyas con la moderación? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Laura, a Diego, a Marta, a Sebastián, que nos están acompañando en este primer grupo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Quisiéramos entonces que realizáramos una pequeña presentación de cada uno de ustedes, que nos pudieran contar su nombre, a qué se dedican por cada uno, para ya luego continuar con la presentación y la participación según su experiencia. Entonces, si quieres, podemos comenzar por Laura. Vale, hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias primero por la invitación. Fue muy grato, una sorpresa, pero muy grata. Yo soy Laura Mateus Moreno, los saludo desde Bogotá, Colombia. Soy del Grupo Semillas. Trabajo en el equipo de incidencia política. Brevemente, Grupo Semillas es una ONG ambiental que desde hace 20 años trabaja con las comunidades campesinas, indígenas y negras en varios territorios del país para, digamos, fortalecer capacidades de incidencia política, pero también de formación para la defensa del territorio, formación en agroecología, en políticas públicas, teniendo la semilla criolla y nativa como eje fundamental para la defensa del territorio. Muchas gracias. Gracias, Laura. Marta, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Pues yo soy Marta Bolaños, soy bióloga con una maestría y un doctorado en suelos y trabajo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria como investigadora PhD y estoy liderando actualmente o estoy como jefa del Departamento de Producción Intensiva Sostenible, en el cual pues estos temas sobre seguridad alimentaria, el tema de cadenas de valor agroalimentario y sobre todo pues temas relacionados con manejo sostenible de recursos naturales pues son como el centro y el eje del departamento. Gracias. Gracias, Sebastián. Hola, muchas gracias en primer lugar pues por la invitación. Mi nombre es Sebastián Pérez Morales, soy filósofo de la Universidad de Antioquia
docente del Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia en programa tecnológico y profesional de gastronomía y culinaria, y en la Universidad de Antioquia el programa Ciencias Culinarias, y soy asesor académico de Cocinas como Acción Social. Gracias, Sebastián. Diego, si nos puedes presentarte, por favor. Sí, hola, disculpa, pensé que tenía el enlace de la otra sala, me había salido. Mi nombre es Diego Benavides, actualmente estoy ya en el último semestre del doctorado en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia y trabajo el tema de denominaciones de origen y calificación de producto típico. Específicamente estoy trabajando el queso paipa y la denominación de origen de queso paipa, y pues todo lo relacionado con el tema de valorización del mismo. Entonces, pues básicamente desarrollo tanto la parte de investigación cualitativa como pues todo el enfoque territorial. Me apoyo mucho de las áreas del CIAL, y también lo cuantitativo en cuanto a la parte química, física, microbiológica, molecular. Y estamos intentando hacer como un puente entre cómo a través de lo cuantitativo se puede hacer una protección de lo cualitativo. Y ese ha sido como el ejercicio durante el doctorado, y creo que el aporte para el conversatorio. Gracias, Diego. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación. Yo soy Mónica Pulido, yo soy asesora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, asesora para la implementación de la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, y representante en Colombia para Ibercocinas. Y nos estará acompañando también, pues yo estaré parte de la moderación, y Mario Fernández, quien estará como relator y que hace parte del equipo de las universidades que ganaron esta convocatoria para hacer este mapeo de las políticas públicas agroalimentarias. Entonces, bueno, ahora daremos inicio al diálogo. Cada uno de ustedes tendrá un tiempo de 15 minutos para su intervención. Yo les estaré avisando cuando falten 3 minutos. La apuesta es que puedan un poco dar respuesta a manera de su intervención a las preguntas que fueron enviadas anteriormente. Entonces, pues les voy a dar paso de la misma manera que hicimos la presentación para que puedan hacer su intervención. Entonces, Laura, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, listo, muchas gracias a ti. Yo creo que me va a demorar un poco menos de 15 minutos, pero tú me controlas entonces el tiempo, por favor. Ay, preciso, empezaron a tocar aquí en la calle, perdón si hay mucho ruido. Bueno, como veo que somos varios y varias de Colombia, pues entonces quiero aclararles que la respuesta a las preguntas que voy a dar son a partir de una lectura del contexto político y de la situación de la agricultura que hemos visto en el marco de pues, nuestro trabajo de incidencia con las organizaciones agrarias con las que trabajamos. Entonces, para empezar, respecto a la importancia de la sostenibilidad en general y de lo agroalimentario en particular de las políticas públicas, debemos decir que en realidad es muy poca, ya que, bueno, si bien Colombia es un país biodiverso, desde hace un par de décadas se viene privilegiando de manera fuerte actividades extractivas que no solamente han implicado una transformación acelerada y sostenible de los ecosistemas y su funcionalidad, sino también han implicado un repliegue de las economías locales, digamos, de la agricultura tradicional, pese a ser un país que tiene, digamos, grandes extensiones de tierra con vocación agrícola. No obstante, pues en su mayoría estas tierras se destinan a la ganadería extensiva, al desarrollo de actividades mineroenergéticas, digamos, que también son parte de la radiografía de los graves problemas que presenta nuestro país en materia de tenencia y uso de la tierra, y también de la concentración de la propiedad, que pues como sabemos es uno de los ejes estructurantes del conflicto armado que aún hoy persiste, pese a la firma pues, de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en 2016. Entonces, en este contexto también actividades como la agroindustria se han venido también consolidando en el dominio también de la tierra y también de los usos del suelo,
para el desarrollo de grandes proyectos a escala, ¿sí? Como tratando de replicar algunos modelos de agricultura foráneo que implican de por sí grandes riesgos también pues, para los ecosistemas, la agricultura tradicional y la garantía del derecho a la alimentación de la población en general. Entonces, en este sentido es que decimos que las políticas públicas de lo ambiental y lo rural no tienen en sí, en su estructura, un enfoque de sostenibilidad, ya que este impulso de las actividades extractivas, donde incluimos allí la agroindustria, lo que han hecho es afianzar un modelo agroalimentario basado principalmente en la importación de alimentos, desde la política pública me refiero, en la importación de alimentos, especialización de la agricultura y un enfoque asistencialista y de seguridad alimentaria que se orienta más a la disponibilidad de alimentos sin preguntarse por las cuestiones relativas a los modos de producción, al acceso a alimento de calidad y de apropiados culturalmente para toda la población en todos los contextos y territorios. Entonces, para pasar a la segunda cuestión sobre cuál es el papel de la gastronomía, las cocinas y el patrimonio culinario en las políticas de la cadena agroalimentaria, uno podría decir que desde el nivel nacional, estos elementos realmente no son determinantes para la elaboración e implementación de las políticas agroalimentarias en el país. Si bien cuando uno hace un análisis más desde las políticas a nivel territorial de departamentos y municipios, es factible y se encuentra presencia de estos elementos en el desarrollo, por ejemplo, de programas municipales, es una realidad que en el nivel nacional estas políticas públicas para las cadenas agroalimentarias se diseñan para hacer de estas cadenas algo especializado, que se regulen a través de criterios muy generales, aplicables indistintamente a iniciativas grandes, pequeñas y medianas, sin tener demasiado en cuenta estas características frente a la escala, pero tampoco frente a la diversidad cultural y de agroecosistemas que existen en el territorio. Por ejemplo, el tema de los criterios sanitarios y fitosanitarios es clara muestra de ello. Se aplican en el país este tipo de criterios para la calidad y sanidad, por ejemplo, de las semillas o de los alimentos, indistintamente a cualquier iniciativa, pero teniendo en cuenta que sí son criterios o lineamientos que están mucho más acordes a las grandes iniciativas empresariales. Entonces, lo que hemos visto en general, sin digamos, precisar ni conocer a fondo la cantidad de iniciativas que deben existir en nuestro país sobre esto, es que estos elementos de la gastronomía, de la cocina y el patrimonio culinario se han vuelto relevantes para la política sectorial en función de generar o abrir nichos de mercado. Y estas suelen ser iniciativas manejadas desde un modelo de la asociatividad. En concreto, en Colombia existe el programa de alianzas productivas, es decir, alianzas entre empresarios y pequeños y medianos productores, donde el actor, digamos, de la cadena, el actor más poderoso de la cadena es finalmente quien define, por ejemplo, la forma en que se produce, los insumos que se utilizan, los mercados a los que se llega, los precios y finalmente todo el tema de las garantías contractuales. Entonces, en conclusión o en esta perspectiva, este tipo de iniciativas desde este enfoque en realidad no terminan incidiendo de forma clara en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales, si lo pensamos en función de sus proyectos de vida rural, de sus economías propias, de su autonomía productiva y alimentaria y sus medios de sustento. Para pasar a la otra pregunta sobre si estas, digamos, políticas públicas responden al papel de los colectivos, desde nuestro trabajo hemos sido testigos de que hay un antecedente de lucha y de incidencia política por parte de las organizaciones agrarias y las comunidades rurales muy fuerte. En Colombia, por ejemplo, nuestra Constitución del 91 reconoce el patrimonio natural y cultural de la nación y le ha dado rango de especial protección constitucional a la producción de alimentos. No obstante, con el auge del modelo extractivo y de las agroindustrias que les mencionaba al inicio durante pues muchas décadas, pero especialmente durante los últimos 20, 30 años, se ha desvirtuado un poco estos preceptos constitucionales y la sociedad civil es la que ha tenido, digamos, que movilizarse y responder
incluso mediante acciones jurídicas para frenar estas pretensiones, de lo cual ha quedado pues también antecedentes jurisprudenciales que han sido fundamentales para el sustento justamente de estas luchas, tanto políticas como jurídicas, como desde la movilización social, pues para el avance de las reivindicaciones de las organizaciones y las comunidades locales. También en todo este tema de las políticas públicas que respondan a las reivindicaciones de colectivos encontramos de alguna medida los acuerdos de paz con la reforma rural integral que este incluye, donde también se establece toda una serie de lineamientos para la protección de los sujetos campesinos, de los pueblos étnicos y las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, y como sabemos a la fecha, pues el avance es muy precario en cuanto a la implementación de estos acuerdos. Pero también tenemos antecedentes de una gran cantidad de paros nacionales promovidos por el movimiento agrario, campesino y étnico, y recientemente encontramos una política muy interesante y muy importante, que son los lineamientos de política pública de agricultura campesina, familiar y comunitaria, que incluye diversos temas, entre ellos, bueno, la extensión rural pensada para este tipo de agriculturas, el desarrollo de sistemas productivos sostenibles, por ejemplo, pensando desde el enfoque agroecológico, desde los derechos de las semillas del agricultor, los sistemas participativos de garantía, las compras públicas que el Estado se deben promover para los productos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y el acceso a información adecuada para estos productores y productoras, que si bien estos lineamientos pues tienen una jerarquía normativa menor, porque en realidad es una resolución del Ministerio de Agricultura, sí desde las organizaciones, por ejemplo, que se articulan en la Red Nacional de Agricultura Familiar, pero pues muchas otras plataformas, se busca la forma de fortalecer y blindar estos avances normativos que son tan importantes, teniendo en cuenta, como mencionábamos, que en realidad hay un modelo agroalimentario vigente que de alguna manera va en detrimento de estas propuestas alternativas de agricultura por su carácter de, digamos, de agricultura por contrato, de la especialización de la agricultura con vocación exportadora, en consecuencia, pues generando este repliegue que mencionábamos al inicio. Frente a qué acciones se requieren para facilitar la inclusión pues, de todos los eslabones de la cadena, diríamos que como mínimo que se requiere la garantía y el respeto de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y consagrados en la Constitución política. Es decir, desde los actores públicos que deben velar por las garantías de estos derechos, pero también desde los actores privados, el respeto por estos derechos, y nos referimos a todos estos como los derechos de los pueblos étnicos a las tierras y territorios, al ambiente sano, a la conservación ambiental, al derecho al consentimiento previo, libre e informado, pero también a proteger los conocimientos tradicionales, a que se reconozcan los derechos del campesinado, recientemente reconocidos también por las Naciones Unidas, donde, por ejemplo, es muy claro el reconocimiento de los derechos a las semillas de este sujeto colectivo, los derechos de las mujeres, de los trabajadores rurales, el derecho humano a la alimentación adecuada, los derechos de las víctimas del conflicto armado. Es decir, requerimos de acciones afirmativas, tanto del ámbito público como de actores privados, para consolidar cadenas agroalimentarias éticas, con el apoyo y vigilancia del Estado, claro, pero con una debida diligencia empresarial. Y bueno, ¿qué tipo de políticas públicas se demandan o qué elementos se incluyen? Yo creo que muy relacionado con esto último que acabamos de mencionar, pues el desarrollo y reconocimiento de los derechos del campesinado, específicamente y de acuerdo pues a nuestro trabajo también reivindicamos el derecho a las semillas nativas y criollas que sean reconocidas como bienes comunes de los pueblos y por tanto que no sean sujetas de ningún tipo de propiedad intelectual sobre las formas de vida ni de certificaciones empresariales, y a la protección misma de la agrobiodiversidad y los conocimientos tradicionales, que haya políticas públicas diferenciadas entre las distintas formas de hacer agricultura, con criterios sanitarios y fitosanitarios adecuados y acordes a las características de los tipos de agricultura que existen en Colombia, el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización, que es tan importante en la búsqueda de un sistema agroalimentario alternativo o más justo, y también pues pasar por el tema de los derechos de los consumidores y consumidoras a la información clara respecto a los alimentos.
etiquetados claros y precisos sobre los alimentos, etiquetado de alimentos transgénicos, que desde la política pública hay una prioridad para los alimentos frescos y producidos localmente, y un desincentivo desde la política al consumo y la publicidad de comestibles ultraprocesados. Y bueno, finalmente, sobre cuáles son los medios para llegar a políticas públicas a los distintos actores, creo que lo más importante o lo que podríamos puntear en este conversatorio es que estas políticas sean construidas por las comunidades y las organizaciones desde los territorios. Es decir, estas organizaciones llevan décadas exigiendo y reivindicando sus propuestas y han identificado pues en todo este trabajo necesidades concretas y vacíos normativos y de política concretos, y a partir de propuestas muy valiosas y muy importantes piden y solicitan y requieren el fortalecimiento de sus proyectos de vida en el campo, ¿sí? Y como mencionábamos, son propuestas muy valiosas, muy importantes y muy concretas que se requiere aplicar en los territorios, pero que se deben construir allí mismo para que en realidad estas políticas, como menciona o como motiva la pregunta, lleguen a estos territorios y a estas organizaciones. Y entonces yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias por tu intervención. Al final haremos, Mario hará la relatoría y contará un poco sobre estas propuestas y intervenciones de ustedes. Damos paso entonces ahora, por favor, Marta, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, bueno, pues atendiendo la invitación, la cual agradezco, preparé pues algunos comentarios frente a algunas preguntas, no a todas, realmente pues desde nuestro quehacer como investigadores del sector agropecuario, pues tenemos más énfasis en el desarrollo de opciones tecnológicas, sino en ciencia y tecnología. Sin embargo, pues obviamente desde el departamento tenemos la misión de estar al tanto de las políticas públicas y en el contexto pues en el que estamos en Colombia, y dando como respuesta a esta primera pregunta de qué importancia le dan a la sostenibilidad, pues bien es conocido por todos los que estamos en el conversatorio, que en las últimas décadas se ha dado mayor importancia al tema de sostenibilidad, y quizá durante los últimos años se ha tomado más conciencia sobre el tema como tal. Quizá la pandemia nos ha llevado incluso a ser como más enfáticos en la conciencia que se ha despertado en nosotros frente a la sostenibilidad. Pues a nivel mundial, por todos es conocido también que políticas de Naciones Unidas, como la Agenda 2030, como los mismos ODS, llevan hacia pensar en diferentes formas de sostenibilidad. Y ya llegando un poco más al tema pues, del sector o de las cadenas agroalimentarias, en Colombia también se ha hecho un acercamiento, diría yo, al manejo sostenible de recursos naturales, de acuerdo también con la ponente anterior en cuanto a que hay pues efectivamente un manejo inadecuado, en que hay unas explotaciones agrícolas de tipo extensivo, pero también reconocer que en Colombia más del 80% de los productores agropecuarios son del esquema de agricultura familiar. Entonces, si tenemos más del 80% de productores bajo ese esquema de agricultura campesina, familiar o incluso comunitaria, que es lo que predomina en muchas de las etnias pues, indígenas que pueden estar pues, en diferentes localidades, pero con las que hemos trabajado más de cerca, en el Tolima, en el Chocó, en el Cauca, en la Guajira, pensaría yo que no hay un panorama tan desesperanzador. Es decir, sí se hace manejo sostenible, nos falta es enfatizarlo, nos falta
aún tener más conciencia y buscar cómo se aplican esas políticas que están dadas, ¿no? A nivel internacional, incluso a nivel nacional. Yo pienso que realmente a nivel nacional hay bastante política, lo que no hay es aplicación de la misma. Yo quisiera nombrar solo algunas que hemos trabajado en este último año, como los COMPES, por ejemplo, de seguridad alimentaria, la misma resolución que ayudamos a establecer sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria, la resolución 464, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que si bien está terminando su vigencia, tuvo un periodo de 8 años en los cuales pues vimos cómo confluían ministerios, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera, que uno dice, esto está tan bien planteado que no deberían ser políticas de gobierno, sino volverse más bien políticas de Estado, de tal forma que cada gobierno implemente o ponga las herramientas para que se implemente esa política. También en el sector de sostenibilidad, está la política pública pues sobre la gestión del cambio climático, está un plan nacional de adaptación a cambio climático, o sea que yo diría que hay mucha política, falta es implementarla. Y pues obviamente la sostenibilidad se debe garantizar en el largo plazo y la disponibilidad también de alimentos, ¿no? Conservando especialmente esas fuentes hídricas, los mismos ecosistemas, la biodiversidad. Sabemos pues también el papel que ocupa Colombia como país privilegiado por su alta biodiversidad y su diversidad, porque igual pensando solo en las 5 regiones de Colombia, decimos son 5 países, o sea, la costa Caribe totalmente diferente a la Amazonía, o esta al litoral Pacífico, a la Orinoquía o a la zona andina. Entonces tenemos una alta diversidad, biodiversidad, y deberíamos pues, garantizar un poco más que este sistema agroalimentario permita pues la disponibilidad y la inocuidad sobre todo de los alimentos, y no solo en el corto, sino mediano y largo plazo. Entonces, definitivamente pensaría, como para redondear, que sí tenemos política en sostenibilidad y ligada también a los sistemas agroalimentarios, pero quizá falta la implementación de la misma, incluso el conocerla, ¿no? Porque a veces, como digo, cuando nos toca estudiar un tema empezamos a mirar y dice, oiga, sí hay política, falta es la implementación. En cuanto a la segunda pregunta sobre el papel de la gastronomía, no es nuestro énfasis, no es nuestro tema, pero buscando también el apoyo de compañeros sobre pues, economistas o del área social, mirábamos cómo la gastronomía es esa forma de conservar como tradiciones o esas cocinas parentales, como las llaman, ¿cierto?, de diferentes regiones de nuestro país, y eso ha permitido que se den a conocer productos y platos que mezclan como la cultura, la tradición, el valor agregado incluso de la economía, que está basada pues en satisfacer hoy las necesidades actuales. Y eso es, y se ven muchos ejemplos, ¿no? Como alimentos que eran muy de una región, ya en cualquier región uno los encuentra en los mercados, ha servido para dar a conocer también esos productos. Eso en términos pues como muy coloquiales, pero también pues considerar que dentro del Ministerio de Cultura, pues hacia el 2009, en el marco de esa política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, pues hay un reconocimiento, por así decirlo, un realce para tener en cuenta la importancia de la cultura culinaria tradicional. Y ejemplos, pues como digo, son muchos los que se plantean y los que quizá llevaron a formular esa política de conocimiento, salvaguardia y fomento de ese patrimonio cultural que es inmaterial, pero está asociado a la alimentación y a las cocinas tradicionales del país. Pues ustedes bien lo saben que el objetivo de esa política está enfocado a valorar o resguardar, ¿no? O salvaguardar más bien la diversidad y esa riqueza en conocimientos, prácticas, productos, etcétera. Además, pues también pensaría yo que se tiene que, ante esa necesidad de crear lineamientos para el turismo, para incentivar incluso ahora, ¿no? Que está tan, por efectos de la pandemia, tan
en ceros el turismo, buscar cómo se reactiva, y allí hay también una política, un lineamiento del Ministerio del Comercio, eso no es de ahora por pandemia, eso es del 2014, como el plan estratégico también para la construcción del producto turístico gastronómico nacional. No quería nombrar ejemplos, pero definitivamente no puedo dejar de hacerlo, como por ejemplo lo que vemos en Popayán, con toda la cultura y toda la culinaria que hay, que mezcla entre las etnias pues, indígenas, las comunidades afrodescendientes y la sociedad payanesa, por decirlo así. Este tipo de ferias gastronómicas que permiten el fortalecimiento de este sector me parece que debe pues fomentarse, y como digo, aquí ya estamos hablando desde nuestro campo como Ministerio de Agricultura, pero también Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo, ¿no? De Comercio y Turismo. Entonces vemos que como que se van sumando diferentes sectores. En cuanto a cómo responden las políticas públicas, cierto, al papel de los colectivos y a la construcción de política de las cocinas, pues deberían responder a las necesidades de las regiones. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el informe de la misión de sabios, terminada el año inmediatamente anterior y publicado prácticamente en enero de este año, hacían un reconocimiento, un énfasis a que las regiones o los territorios en Colombia, y pues me temo que muchos países, tienen unas particularidades, y en función de esas particularidades deben darse las respuestas o la atención a esas demandas o a esas necesidades. Así que las políticas públicas deberían responder a esas necesidades de las regiones y hacer visibles esas cocinas parentales, esos saberes propios que resaltan esa riqueza, esa diversidad de productos pues agropecuarios y sus diferentes transformaciones, e incluso el valor agregado que puede darse y puede fomentar esa economía local. Pensando también en seguridad alimentaria, pues hay iniciativas incluso actualmente de planteamientos para formular ley, ¿no?, sobre seguridad alimentaria, y una infidencia es mi planteamiento que hacía en los equipos de trabajo. Digo, pues bueno, tenemos tantas leyes, somos un país de leyes, busquemos más bien cómo la implementamos, ¿no? Porque si bien la seguridad alimentaria con todos sus ejes de disponibilidad, pues la crítica constructiva es producimos tantos alimentos que si no votáramos, no sé, el 50%, que es lo que se pierde entre producción, cosecha y poscosecha, pues no habría colombianos con hambre, ¿sí? Diferente a otra línea que es el acceso o el consumo, que ahí sí ya hay otro tipo de inconvenientes que deberían ser subsanados, y lo nombraba también la ponente anterior, sobre, por ejemplo, algunas iniciativas como canales cortos de comercialización, o de la huerta a la mesa, bueno, varias iniciativas que hay, incluso algunas fomentadas más por Europa, pero que están ahora también en auge acá en América, y que seguramente permitirían el mayor acceso a los alimentos y el aprovechamiento y la utilización de los mismos, ¿no? Incluso garantizando más calidad e inocuidad, porque definitivamente en la cadena de transporte hay un deterioro sustancial de productos y de muchos alimentos pues que son perecederos, como el caso de frutales. Aquí, para poner un ejemplo también, pues los colombianos lo conocen muy bien, pero sí, para personas si están de fuera, cultivos o frutales como la mora, que es pues altamente perecedero, en municipios tan cercanos a Bogotá, pero definitivamente por problemas de transporte, de vías, etcétera, pues no se puede conservar la calidad ni la inocuidad, y obviamente eso encarece también los costos del producto al consumidor. Lo de semillas pues ya fue nombrado, era otro tema que quería resaltar. Quizá resaltar también que debiera tenerse, y uniendo esto como a la cuarta pregunta, sobre qué acciones se deberían o se requieren en las políticas públicas para incluir como todos esos eslabones de la cadena de valor agroalimentario, la equidad de género y la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. Considerar aquí como ese balance que debiera haber entre importaciones y exportaciones. En Colombia, y pues lo conocen un poco más las personas que
que tienen más experiencia o que llevan más tiempo en trabajo con comunidades, pero lo que podemos mirar en diferentes regiones es que hay sistemas productivos de esa cadena agroalimentaria que ya no existen o existen en unas áreas muy reducidas. ¿Sí? Caso de trigo, caso de maíz, el caso de quinoa o de muchos tubérculos andinos. ¿Sí? No se conocen, incluso hoy si le preguntamos a un chico de, yo qué sé, 10, 15 o un joven de 20 años, y si le preguntas si conoce el cultivo del trigo, te dice que no. ¿Sí? Cuando muchas áreas del centro del país, de la sabana cundiboyacense o del sur del país, ¿sí? La zona triguera, cerca a Pasto, desapareció o está en una cantidad mínima, pero también si les preguntamos con qué desayuna, pues si está muy a la zona de Antioquia, pues con arepa, ¿cierto? Pero si está en otra zona, con pan. ¿Y eso qué es? Es maíz y trigo. Y sin embargo, no se tiene hoy un suficiente abastecimiento de esos dos sistemas productivos o de esos dos alimentos que son definitivamente importantes pues para la seguridad alimentaria. Entonces, yo diría que esas acciones tienen en las políticas públicas, tienen que verse reflejadas empezando por allí, replantear el compromiso de Colombia o los TLCs firmados. ¿Sí? Me parece que por ahí debería empezarse y luego mirar el tema, como digo, del balance importaciones, exportaciones y ya pues bajando un poco más también a las cadenas y al manejo y al tema social, pues considerar que también hay políticas sobre equidad de género, sobre la misma soberanía alimentaria, entonces buscar que se conserve, que se afiancen, que las comunidades se empoderen. Pensaría que es todo el tema que podría plantearse allí. Y si queremos ampararnos también en políticas que nos cubren como país por pertenecer a Naciones Unidas, pues la FAO desde el 2013 tiene la política de igualdad de género y eso deberíamos nosotros como colombianos, como miembros pues de Naciones Unidas, tener en cuenta esos aspectos que se mencionan allí y buscar que se alcance esa igualdad entre hombres y mujeres en materia no solo pues de la producción agrícola sostenible y el mismo desarrollo rural, sino llegando a cumplir o a aportar a objetivos como cero hambre o incluso bajar la pobreza. Por otro lado, pues hay también otros planes estratégicos de la misma FAO que van en el mismo sentido, ¿no? A buscar que se elimine el hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición. Son planes estratégicos incluso que tienen fecha de logro y un seguimiento ajustado al 2025. Y de hecho el país y quienes pues trabajan en los ministerios saben que toca hacer ese seguimiento y toca buscar cómo se cumple. Entonces yo digo, pues deberíamos hacerlo por nuestra propia conciencia, pero también por cumplir lo que nos toca aportar como país, ¿sí? A veces no se tiene la conciencia desde lo personal, sino como que toca hacer algo. Entonces, bueno, si es por eso, también tendríamos cómo lograrlo. Igual lograr que la agricultura y la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, es el eje temático 2 o el producto 2, reducir la pobreza rural. El otro tendrá que ver más con el tema de fomentar esos sistemas agrícolas que sean más eficientes. Y aquí entra muy de la mano el tema también de resiliencia de esos medios de vida y sobre todo ante catástrofes, pero esa resiliencia hoy en Colombia también pues se puede dar mucho énfasis en el tema de adaptación a variabilidad y cambio climático. Pues ustedes bien lo recordarán en el 2010 que tuvimos una emergencia, lo que denominamos ola invernal, y definitivamente los cultivos o los sistemas productivos resilientes fueron los que salieron a flote, mientras que los que no tenían esas medidas de adaptación, pues no lo lograron. Y en eso pensaríamos que deberían existir más programas de apoyo al pequeño productor, al agricultor campesino, familiar o comunitario, pero apoyo que sea tangible, o sea, que no no sea un esquema como de, bueno, acuda a un crédito cuando ellos no están bancarizados y solamente es un crédito a través de la banca. Entonces, cosas de ese estilo. Y ya como finalizando, pues, sí, por favor, fueras ya cerrando, porque ya sí, cumplimos ya para la última pregunta, porque las otras dos no son tanto de nuestro tema, pero ya para la última sobre
¿cuáles considera que podrían ser los medios ideales para hacer llegar esas políticas públicas a los distintos actores de la cadena agroalimentaria? Pues definitivamente pensamos, o es nuestra posición, que es necesario primero crear la conciencia, que las políticas, como digo, existen, pero que no necesariamente su existencia hace que la cadena de valor sea sostenible. Entonces es necesario recurrir pues a esa construcción colectiva, pensar, por ejemplo, en lo que ya se está dando de agendas interministeriales, o sea, no solo Ministerio de Agricultura por un lado, Agricultura por otro, sino que ya están de la mano y que pues se vea o se promuevan acciones orientadas, ¿cierto?, a esos sectores productivos y de economías locales y nacionales sostenibles, ¿no? A mí me parece que esos serían como los temas claves que se tienen que resaltar o que se tiene que dejar como en el tapete de este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a dar paso entonces a Sebastián. Antes, pues un saludo de nuevo a quienes nos están acompañando desde otros países, México, Ecuador, Chile, también desde otras regiones de Colombia, Medellín, Cali. Un gran saludo y muchísimas gracias. Entonces, Sebastián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. También pues saludando, buenas tardes. Espero que me disculpen de pronto el ruido ambiente. Estoy al lado de mi ventana, queda al lado de la calle, entonces van a pasar motos y carros. En primer lugar, yo empezaría diciendo que hay unas cosas que tienen que trabajar muy fuertemente en Colombia y empezaría por las políticas, porque si bien la política para el conocimiento, la salvaguardia, el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia es un elemento vigente, muchas veces o en muchos momentos no se puede aplicar porque los campesinos o las personas que están trabajando con alimentos en el país pues finalmente no pueden acceder a producir o a entregar sus productos porque tienen unas normativas que les impiden que ellos puedan acceder a un mercado o que puedan ser parte de esto que se llama pues como economía sostenible en el país. Y además cuando uno empieza a pensar el asunto, por ejemplo, de que están prohibidos los sacrificios en fincas o los sacrificios pues por personas o las ventas propias, pues ya uno empieza a entender que hay unas dinámicas que se hacen complejas en la medida en que se vuelven ya monopolios. Los procesos alimentarios y las formas o las expresiones de cocina tradicional se vuelven monopolios que se van perdiendo o que van haciendo perder finalmente a quien es el dueño de esos procesos, que sería el campesino o que sería la comunidad o que sería pues como el grupo al cual pertenece dicha práctica o dicho proceso. La importancia que se le da a la sostenibilidad en las políticas públicas es mucha, pero entonces en esa medida de que una ley contradice la otra, es muy difícil que se hagan sostenibles y que al mismo tiempo pues produzcan o aporten a un proyecto o a un proceso agroalimentario que conviva con el otro. En cuanto al papel del patrimonio gastronómico como referente, pues hay que empezar a entender que no se constituye solamente el papel del patrimonio gastronómico en los platos que se puedan brindar en un espacio o en un sector, sino que esos platos pertenecen a las comunidades que muchas veces son invisibilizadas. Nosotros en Colombia tenemos la cocina del Pacífico y del Caribe como referentes importantísimos o primordiales, pero las comunidades del Pacífico y del Caribe, que son espacios ricos, espacios llenos de riqueza, no solamente cultural, sino también natural, muchas veces no son visibles y finalmente, pues, al no ser visibles, acontecen elementos supremamente complejos con ellas mismas. Y en esa medida, pues, no pueden llegar y no pueden alcanzar o no pueden ser objeto de los beneficios que implica su cultura. En esa medida creo que es un poco complicado y un poco oscuro ese panorama. También el tema de lo agroalimentario frente a la política pública se está llevando mucho hacia el turismo. Y ese es un problema que también se vuelve complejo en la medida en que cuando solamente se piensa desde el turismo lo agroalimentario o solamente se piensa desde la patrimonialización lo agroalimentario, pues lo que vamos a hacer es que las comunidades pierdan en gran medida los usos tradicionales
y lo que convierte la sostenibilidad de su ecología y su sistema, y se dé una explotación pues mayor, y al mismo tiempo los recursos ecosistémicos pues van a verse afectados. Entonces me parece ahí que es un asunto que es bastante importante frente al tema de trabajar o de pensar, ¿no?, en este momento. Las políticas públicas en el papel de los colectivos son importantes, pero también tienen que actualizarse. Nosotros tenemos desde Cocina como Acción Social, pensándolo, el trabajo se hace en los barrios populares de Medellín, en los sectores pues, comunitarios. Y el asunto es que lo agro no se queda solamente en el campo, lo agro también migra a la ciudad. El agro también migra a la ciudad porque tenemos un problema que ahorita lo mencionaba Laura, de desplazamiento muy fuerte, ¿cierto? Todavía tenemos violencias, todavía tenemos un montón de conflictos que implican que continuamente estén migrando campesinos a la ciudad, y ellos vienen con sus prácticas. Y esas prácticas en la ciudad muchas veces son invisibilizadas, no son aceptadas o simplemente son transformadas, implicando unas dinámicas de mayor complejidad frente al mismo asunto de lo cultural y de lo agroalimentario, porque finalmente entonces pasamos de comer todo lo que nos ofrece el territorio, que sería muy importante pues entender lo que es lo que nos ofrece el territorio y la soberanía alimentaria. Aquí entrando pues aunando con otra pregunta que se hace, esa soberanía de poder comer no solo lo que está disponible, sino también lo que se puede sembrar, lo que se puede consolidar, lo que se puede construir, porque estamos perdiendo eso, estamos pensando solamente en seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria tiende a unos elementos o a unos ámbitos un poco desligados de las realidades. Las personas no solamente comen granos, las personas también comen repollo, comen, no sé, lo pienso pues en una dieta, zanahoria, las personas hacen una ensaladita, y el grano solamente no implica la posibilidad de que la persona llene o cumpla o supla su necesidad de comer o lo que implica comer. Y creo que es un asunto que se debe trabajar fuertemente en Colombia, porque lo que se propone es una política para salvar el hambre y no una política para alimentar, donde nosotros tenemos que también entender que en la alimentación y en una buena alimentación estamos incluyendo y estamos proporcionando sabores y saberes distintos, o estamos retomando lo que somos como nación y empezando a reconocer territorio, empezando a reconocer patrimonio, empezando a reconocer cultura, y de esa manera pues nuevamente retomando hilos de identidad que son muchas veces debilitados y muchas veces pues opacados y escondidos. Frente a la pregunta 4, ¿qué acciones recomendaría o se podría recomendar frente a estos temas? Es poner el valor cultural en lo real. Nosotros tenemos un asunto muy complejo, y es que proponemos unas culturas que se han determinado desde lo típico. Entonces, si nos pensamos al campesino antioqueño, se lo piensan todavía con el traje de arriero, o se lo piensa todavía con el señor que está todo el tiempo de blanco y arriando mulas, y el campesino antioqueño ya no es eso. Aunque muchas veces le toque al campesino, que me ha tocado a mí verlo, cuando llega el turista a cambiarse, cuando llega el visitante a cambiarse, ponerse la ropa con que se supone que está el campesino y generar entonces un discurso diferente. Ahí tenemos que empezar a cambiar, yo creo que eso, para poder generar un tema realmente de reconocimiento del agro. Tenemos que conocer a nuestros campesinos, tenemos que conocer sus circunstancias, sus dinámicas, su vida, sus luchas y sus dificultades, para poder generar una cadena de valor real entre el agro y la ciudad, porque finalmente estamos desconectados. En el tema de las clases o de la educación, uno se pregunta el asunto de eso: ¿cómo es posible que un cocinero no vaya a reconocer las dinámicas en que vive el campesino y cuáles son las posibilidades que tiene el campesino y de dónde viene su producto? Esto se habló también con Brigida en uno de los foros que tuvimos en Cocina como Acción Social, el asunto de la importancia de darle lugar al que produce, que no se hace. Nosotros llegamos a la plaza de mercado, compramos, pero los campesinos están descargando a las 4, 3 de la mañana, y ni siquiera son el ente visible del diálogo, sino que es el intermediario el que se encarga de generar ese diálogo con el consumidor. Y en esa medida, pues empezamos a generar o a poner al campo, en palabras de Edgar Garavito Pardo,
en un tercero excluido, del que tenemos noticia, pero que no nos importa tanto. Y ahí entonces también empezamos a romper líneas o elementos que permitan una mejor o un camino hacia la equidad, si se piensa desde lo agroalimentario. Hay unos elementos pues ahí que trascienden y que de algún modo se tiene que buscar o posibilitar también el reconocimiento de esas organizaciones campesinas, que ahorita lo decía la compañera, y esas organizaciones que generan y que promueven el agro de un modo sostenible también, porque finalmente hay que entender y hay que dividir el asunto en las grandes superficies, en los grandes grupos que todavía que hay, y que son muchos, que están sembrando, y en los pequeños productores que ahorita se mencionaban, pero que su valor también implica en la variedad. Es en esos pequeños productores también que podemos nosotros en Colombia decir que están las semillas diversas de algún modo, o que aún todavía en su arraigo de la tierra conservan ciertos tipos de semillas que pueden sembrar y seguir pues como conviviendo con ellos, aunque pues de algún modo estén prohibidas o no sean tan viables, pues son semillas que son de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestra tradición, y hacen parte también del paisaje cultural, que es importante, o que sería de mucha importancia valorarlo. Nosotros no podemos retirar, hablando desde lo gastronómico, desde lo culinario, el paisaje que está en el plato de sus realidades. Y es un asunto que nos ha pasado, que hemos retirado el paisaje que se sirve en los platos, en los restaurantes, en los hoteles, o al turista se le sirve retirado a las realidades que implica la consecución de ese plato. Y ahí tenemos que empezar a generar unas cadenas de valor para poder consolidar o conservar procesos. Hay una cuestión importante frente al conocer el paisaje, el territorio y la identidad, cuando hablamos de lo agroalimentario y la equidad, y se liga a que ese reconocimiento implicaría un mejor uso del suelo y un mejor uso de los espacios. Implicaría, por ejemplo, que comencemos a valorar los alimentos no fuera de su contexto, que es lo que se hace muchas veces, se llevan como a un museo, el restaurante muchas veces se convierte como el museo que muestra el plato tradicional del Pacífico, del Caribe, de la Andina, la bandeja paisa, pero no se constituye como un espacio que realmente promueva el reconocimiento y la visita a los territorios. Aquí pues, yendo ya a terminar, pues porque no espero pues extenderme mucho, frente al asunto de las instituciones, que ya hablando pues desde lo que conozco a Cocina como Acción Social, es importante entender que muchas de estas instituciones y otras de las que he participado trabajan desde la autogestión, reconociendo las políticas que propone el gobierno, pero trabajan desde la autogestión. Y en esa medida, pues también hay que empezar a entender que las instituciones o los colectivos no solamente se deben de situar o pensarse como elementos o como ejes tangenciales en lo rural, sino también en lo urbano. El trabajo en el espacio urbano está por hacerse cuando se habla de cocina, porque finalmente la alimentación de los barrios, la alimentación de los espacios que tienen dificultades fuertes, muchas veces se ve sesgada o se ve afectada por elementos que implican también la política del país. Y en esa medida, pues yo creo que uno de los fuertes que se debe empezar a pensar desde las políticas públicas es también la alimentación de los barrios, entendiendo y aunando esto al tema que mencionaba al principio con el asunto del desplazamiento. Medellín, por ejemplo, y gran parte de las ciudades del país son tierras de personas, de migrantes, de personas que han sido desplazadas, ya sea por la violencia o ya sea por buscar un mejor bienestar, han sido desplazadas y pierden de algún modo esa relación con lo rural y se enfrentan a unas dinámicas difíciles y distintas dentro del espacio urbano, donde lo que se propone no es la posibilidad de alimentarse, no es la posibilidad de revivirse o entenderse dentro del espacio alimentario como un factor o como un ente importante, sino como a alguien que le toca y que está sometido de algún modo a alimentarse como le dicen que debe alimentarse. Entonces, a partir de ahí también lo agroecológico,
el agro y lo gastronómico, tiene que estar pensándose en la forma en que está alimentando al ciudadano o la forma en que se alimenta el ciudadano, porque lo agrícola y lo turístico y lo cultural es muy importante, tiene un valor y tiene mucha fuerza, pero sí debemos de volver a poner los ojos en las comunidades que están alimentándose y que viven también con la posibilidad de comer. Es en esa medida pues que uno plantearía el proceso, entender que nosotros cuando hablamos de agrícola, cuando hablamos de igualdad o de equidad, estamos hablando de todas las posibilidades, de todos los modos en que las personas están habitando y que es la necesidad primaria, la necesidad que nos une al otro y al tiempo es la forma en que podemos comunicar las realidades en que vivimos. Eso agroalimentario entonces y esa equidad y esas formas, yo creo que en Colombia necesitan ser revaloradas para poder consolidar unos procesos o unos caminos de transformación real que permitan que se tenga acceso tanto a los bienes que implica la alimentación, y con esto termino, como al reconocimiento que implica ser productores de ciertos tipos de productos, pero ser productores de ciertos tipos de platos, y que no se quede simplemente en presentarse en un restaurante o decir que Colombia tiene diversidad cultural y diversidad gastronómica, sino que también se reconozca en esa diversidad cultural y gastronómica los territorios, para ojalá así transformarlos y volverlos equitativos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tus aportes, por tu análisis. Damos entonces paso a Diego Alejandro. Entonces, Diego, te escuchamos ya como la última de las personas que tenemos en este grupo. Entonces, adelante, gracias. Ok, ahí me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, en mi caso, digamos que para no reiterar en las anteriores apreciaciones sobre la importancia de la protección de los bienes y la protección del patrimonio biocultural, no hacer énfasis que digamos que ya es importante en el diseño y en la ejecución de las políticas en ese ámbito. Mi intervención quiero que sea un poco más pragmática, derivada primero de la experiencia que se tuvo en la ejecución del COMPES 3675, de la política de competitividad de la cadena láctea para el país, en el cual tuve la oportunidad de coordinar esta ejecución. Y a partir de muchos errores que se cometieron, poder plantear una serie de hipótesis de acuerdo a las preguntas que se hacen. En la primera pregunta, las políticas públicas existentes en su contexto y qué importancia le da a la sostenibilidad y a lo agroalimentario. Lo primero que tengo es que en el país existen dos abordajes diferentes y claramente diferenciados, pero que muchas veces cuando se diseñan las políticas se mezclan. Y es que hay una forma de entender lo agroalimentario desde el enfoque industrial, el enfoque típico Revolución Verde, y otra forma de entender lo agroalimentario desde el enfoque biocultural. Y de ahí, digamos que hay esas dos líneas hay que diferenciarlas para el desarrollo de las políticas. Y diferenciando esas dos líneas, permitir que se elimine el conflicto de una y la otra, porque muchas veces cuando uno entra a hablar de patrimonio biocultural, todo el proceso industrial se ve como amenazado y no se ve reconocido, y viceversa. Cuando se plantea un modelo de desarrollo de lo artesanal y del patrimonio biocultural, muchas veces los productores conceptualizan el desarrollo a partir de desarrollo industrial. Entonces, en ese orden, digamos que la idea es poder diferenciar esas dos líneas claramente establecidas en el ámbito agroalimentario que están existiendo y que están conviviendo en el país. Esas dos estructuras, cada una tiene sus reglas y sus formas de desarrollo.
y cada una pues puede convivir al pie de la otra sin ningún conflicto. El tema es que nosotros con la ejecución, por ejemplo, del COMPES 3675, intentábamos llevar como evangelizadores las formas de desarrollo que los productores deben tener, y los productores las recibían y pensaban que lo que estaban haciendo estaba mal. Y muchas veces se llegó a alterar ante la ejecución de un programa proveniente del Estado, se llegó a alterar mucho del patrimonio biocultural, específicamente hablando acá en el caso Queso Paipo, cambiando de semillas, cambiando formas de producción, cambiando gran parte de los procesos que estaban activos en una zona protegida por una denominación. Entonces, lo que nosotros debemos, y quiero hacer énfasis en eso a través de la intervención, es que existen esos dos enfoques conviviendo a la vez en el país, y esos dos enfoques deben tener formas de políticas de desarrollo prácticamente independientes. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando vemos la reglamentación sanitaria, que es uno de los enfoques que mezcla todo con todo, la reglamentación sanitaria en el país no identifica nada de procesos bioculturales, no identifica nada de patrimonio biocultural, por ejemplo, de cultivos lácticos presentes de forma natural en las comunidades, como cavas de maduración o como fermentos que se utilizan para producir quesos y demás. Eso no existe, no existe la reglamentación sanitaria. Por ende, cuando yo hablo de productos artesanales, productos ancestrales o productos típicos, siempre van a ser atacados por las reglamentaciones sanitarias vigentes, porque están desde el enfoque industrial. Esa política es inexistente. O sea, yo como desarrollo un proceso de inocuidad reconociendo procesos culturales ancestrales. Eso no existe en el país. Se habla mucho desde el enfoque sociocultural de los alimentos, por ejemplo, pero en ningún momento existe reglamentación para conservación de inocuidad. Y hay unas reglas muy específicas que se tienen que llegar a abordar. Por ejemplo, en cuanto a términos de reglamentación INVIMA, no existe, por ningún lado se permite el uso de la madera. Y la madera en muchos procesos industriales ancestrales, o sea, de producto típico, ha sido usado y tiene sus lógicas y tiene sus formas de tratamiento y tiene sus técnicas. Pero nos centramos mucho en el conocimiento muy cualitativo de alimentos ancestrales, artesanales, y descuidamos mucho lo cuantitativo, realmente qué tipo de microorganismos hay, cómo se protege eso, y a la final todo eso se va a terminar de expresar en sabores. Y ahí va el otro enfoque que me parece a mí que todavía no se tiene en cuenta en el tema de políticas públicas, y es que nosotros interpretamos el desarrollo hacia la homogenización de procesos, y nosotros tenemos una riqueza biocultural enorme. Entonces, en general, la política está muy enfocada en un discurso en que importa lo agroalimentario, importa la sostenibilidad, pero metida en un contexto económico en donde realmente el desarrollo es visto hacia lo industrial. Entonces, digamos, como énfasis en esa primera pregunta, sí me parece importantísimo diferenciar que tenemos dos modelos agroindustriales conviviendo en el territorio llamado Colombia, y los cuales necesitan una reglamentación y unas políticas específicas diferentes unas de las otras. No mezclar esos dos modelos productivos. En cuanto al papel de la gastronomía en las cocinas y el patrimonio culinario, en el desarrollo de las cadenas de valor agroalimentario en el país, a mí me parece fundamental porque a la final las cocinas es el eslabón final, el consumo,
Y esa es otra cosa que yo todavía no he visto que se toque y me parece fundamental. A la final, la valorización de cualquier elemento está dada por los sujetos que la consumen. O sea, nosotros debemos interpretar el consumo y muchas veces todo nuestro discurso y el diseño de políticas se centra desde el enfoque productivo. Y hay N formas de consumo, así como hay consumidores que están buscando lo industrial, también tenemos consumidores que están buscando lo artesanal, y no me refiero solamente al enfoque del pago, del consumidor de yo pago tal cosa. Hay consumidores consumidores tradicionales en donde se están teniendo una necesidad de consumo, tienen unas tendencias de consumo desde la producción y el consumo mismo de las comunidades. Entonces, diferenciar el discurso del consumo no solamente de la compra, sino qué es lo que están consumiendo nuestras comunidades y cuál es la valorización que se le está dando a los recursos. Y ahí entran, como ven, los enfoques son totalmente diferentes. Y me parece en gran medida que una de las falencias que tienen los diseños de políticas públicas agroalimentarias en el país es que no existe ese puente entre lo que es calificación de producto objetivo, que ya tenemos muchas herramientas metodológicas desde la biología molecular hasta todos los análisis rápidos de bioquímicos, fisicoquímicos y demás, para saber objetivamente y tangiblemente qué es lo que tenemos que proteger. O sea, cuando nosotros alteramos una forma de producción o un tipo de alimentación de animales, ¿qué es lo que está cambiando en nuestro patrimonio biocultural a través de sabores, olores, toda la parte sensorial, toda la parte bioquímica, fisicoquímica, todo lo que es estudios de la ciencia cuantitativa y para poder complementar todo lo que es valorización y significado, todo lo cualitativo. Y esa unión me parece importante tenerla presente para poder determinar la importancia final, la cocina como eslabón final de todo un proceso de agrocadenas. Todo lo que nosotros vamos modificando en una expresión contaminación de agua tiene a la final impactos objetivos sobre nuestro producto base de análisis. ¿Cómo responden las políticas públicas a la construcción de política de las cocinas, la salvaguardia del patrimonio y la innovación de los circuitos alimentaria y soberanía alimentaria? Me parece que es difícil en este momento que las políticas públicas tengan una respuesta, debido a que el diseño general no se ha hecho sobre colectivos de actores, sino que normalmente el diseño ocurre de arriba hacia abajo. Se diseña y va hacia abajo como una forma de ley. Desde el enfoque, por ejemplo, de denominaciones de origen, la idea siempre ha sido que se dé hacia arriba para saber qué se protege. Pero vuelvo a insistir, se necesita saber exactamente u objetivamente cuál es la protección que se da, sobre qué se va a proteger. Y por último, la relación de las cocinas con el desarrollo sostenible, ¿qué elementos incluiría? Digamos que ahí agrupo las tres preguntas anteriores sobre todos los elementos que debería tener una política. Es lo que les decía antes, la interpretación de preferencias de consumo, no solamente desde el punto de vista económico, comercial, sino realmente qué están consumiendo nuestras comunidades, qué es lo que se necesita conservar y específicamente darle valores objetivos a todo el tema de conservación. La diferenciación explícita de lo industrial y lo artesanal, que en el diseño de políticas lo combinamos, y lo agroalimentario tiene dos cadenas totalmente separadas.
La interpretación de las instituciones informales de los territorios me parece a mí también fundamental para el diseño de las políticas públicas. Los tipos de comportamientos informales, para que estos comportamientos informales o instituciones informales yo los pueda convertir en instituciones formales, pero después de su interpretación, y trabajar con el colectivo de actores. Resignificación de lo típico tradicional, o sea, darle la importancia que se merece a este tipo de gastronomía típica tradicional, porque ahí hay unos atributos no solamente intangibles, sino que hay atributos tangibles que todavía no se han desarrollado. Hablo específicamente de lo que vengo trabajando con el queso. Se han encontrado una serie de microorganismos que si se modifican las estructuras culturales y el saber hacer tradicional del territorio, se modificaría la expresión de estos tipos de microorganismos que a la final lo expresan en sabores, olores, texturas y demás. Y en sí también que nosotros tengamos presente que estamos metidos en un modelo, afortunado o desafortunadamente, depende de la interpretación, pero estamos metidos en un modelo capitalista en donde tenemos que entender eso, qué valor tiene, y no solamente valor comercial, vuelvo a insistir sobre lo mismo, sino el valor, el significado que tienen todos los elementos tradicionales que se pueden encontrar en productos típicos agroalimentarios. Básicamente ese era como el contexto general para no alargarme en tiempo, y los puntos a los que quería hacer énfasis. Muchísimas gracias, Diego. Pues realmente este es un tema que nos invita a generar más espacios y más diálogos frente a esta construcción, a este análisis de las políticas públicas de la cadena de valor agroalimentaria. Pues espero que sea el primero de muchos a nivel de Colombia y de los otros países. Entonces, pues agradecerles a cada uno de los invitados, sus aportes, sus exposiciones. Muchísimas gracias. Doy el paso entonces a Irais, quien nos va a contar un poco sobre esos acuerdos y esos aportes del grupo número 2 que ya se encuentra aquí con nosotros, y el grupo número 3 también. Gracias, Mónica. Del grupo 2 es Maritza, nuestra compañera Maritza, quien estuvo haciendo la relatoría. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve. Abordamos todos los aspectos, sin embargo lo enfocamos en 4 temas específicos, que es la gastronomía o patrimonio culinario. Aquí se apeló hacia la cocina desde un enfoque más de acción, más que de acción, a un enfoque en donde se considera la cocina como un fenómeno social que puede movilizar y vincular a la comunidad, dando un valor en términos sociales, políticos e incluso afectivos. Se considera la cocina también como un sistema socioeconómico, ya que no solamente es un insumo para sostener la vida, sino también se le considera desde una dimensión económica como un negocio o incluso como un alcance político de estatus social. En este sentido, se impone también al capital para buscar estandarizar preferencias de las personas a través del uso de la mercadotecnia y escala hacia grandes inversiones, creando un escenario dominante. Habría que repensar a la cocina como un sistema social, como resultado de la preferencia libre de los individuos, no desde la prefabricación. El otro tema fue la soberanía alimentaria. Aquí se ha planteado desde los años 90 un debate en la tierra sobre lo que se produce y para qué se produce. No solo es cuestión de sostener al país, sino que muchas veces se ha pensado en ser parte de una cadena de agroindustria a nivel internacional, lo cual está generando algunos efectos a nivel ecológico. En el campo de la sostenibilidad no se piensa en la sostenibilidad ya que a través de la sobrevisibilización propio de los territorios, el ecosistema se ve afectado sobre todo por la venta en el tramo gastronómico, que llega a interferir con las prácticas tradicionales
Por lo tanto, se debe hacer un reconocimiento y no solo el uso de estos elementos. Existe una valorización de productos, pero no existe una conexión con la tierra, ya que existe una masificación de productos o alimentos tradicionales, como el caso de la arepa, que está desarticulando y está siendo ocupada por un actor armado que controla la producción. Finalmente, en el campo de las políticas públicas, Colombia ha tenido diversos esfuerzos, por mencionar la Biblioteca Básica de las Cocinas Tradicionales. Sin embargo, esta ha sido mediada por intereses políticos y económicos, o el caso de los planes de alimentación, donde existe una imposición de valores alimentarios sin considerar hábitos y costumbres, descontextualizando a la cocina tradicional. Por eso es que se considera que las políticas públicas deben de estar incluidas no solamente la academia, sino el conocimiento empírico, y que se deben de considerar también a las ONG dentro de estas políticas públicas. Deben de garantizar el valor y deben de dar un aporte económico para activar mecanismos, los mecanismos que sostienen al sistema. Y finalmente, la familia debe de tener un valor preponderante en el desarrollo de estas políticas públicas, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y se debe descentralizar los modelos de enseñanza-aprendizaje teniendo un margen de movilidad para dar a conocer estas políticas públicas a los actores que son los principales que deben conocer. Así es. Listo. Muchas gracias, Maritza. Ahora, entonces, daríamos paso del grupo 3 a Ignacio, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro grupo tuvimos una conversación un poquito más, dijéramos, reducida en personas, pero bueno, se consiguió hacer contribuciones muy interesantes. Con respecto a la praxis de la cocina tradicional, estuvimos trabajando o nos estuvieron comunicando el problema que hay en cuanto a la relación entre las infraestructuras y las políticas locales a la hora de la facilitación de espacios que contribuyen tanto a la seguridad alimentaria como a la preservación y salvaguardia de las cocinas tradicionales. También encontramos que en el desarrollo de las regulaciones no hay un diálogo realmente más allá de la mesa de construcción de regulaciones, ¿no?, donde pueden nacer las leyes y las políticas. No suele haber una práctica inclusiva de las personas que están en esos sectores, ¿no? Está el caso de la resolución 2674, que reemplazó la 3075, en la que, por ejemplo, se prohibían, como antes han comentado, el uso de la madera para instrumentos o herramientas de cocina, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista de los artesanos, existen formas para garantizar la seguridad y la salud a la hora de la utilización, pero simplemente pues, no existe ese diálogo, con lo cual hay una tendencia al higienicismo, ¿no? Hay una tendencia a una regulación, digamos, que sea más digamos, que tenga más una posición más de precaución que de diálogo, ¿no? También ocurre algo parecido con las cerámicas, ¿no?, donde existen prácticas como la cura con determinados líquidos y con plátano verde y todo ese tipo de problemáticas. Desde el punto de vista no tanto de la praxis, de estas regulaciones que están dificultando la práctica de cocinas agroalimentarias, encontramos que sí existe una política pública de cocinas tradicionales en Colombia, que su origen, digamos, o las iniciativas internacionales que dieron lugar a la misma tienen que ver con la Convención de 2003 de salvaguarda de patrimonio inmaterial y también la Comisión de 2005 sobre diversidad cultural, que fueron tomadas desde el gobierno de Colombia en el año 2011 para crear un grupo de expertas y de expertos que se centraran en para qué hacer una política pública sobre cocina tradicional y sobre todo qué era la cocina tradicional. Hubo una serie de discusiones muy interesantes y un problema de fondo muy fuerte, que era que se desconocía desde la administración qué era la cocina tradicional colombiana, hasta el punto de que este grupo llegó a definir a través de su trabajo 10 cocinas tradicionales regionales diferentes, ¿no?, y a reconocerlas dentro de esta política pública.
Del mismo modo también se realizaron encuestas donde se vio ese tipo de problemáticas. En el 2012 se acaba aprobando esta política pública desde el Ministerio de Cultura. Una de las problemáticas o de las dificultades o limitaciones es que las políticas del Ministerio de Cultura suelen ser indicativas. No tienen capacidad ejecutiva o no tienen capacidad, dijéramos, presupuestaria del mismo forma que si estuvieran en otros ministerios. Y se establecen 5 estrategias dentro de esta política pública que se aprueba en 2012: reconocer, valorar y enseñar la cocina colombiana. Uno de los espacios de oportunidad que se reconocieron en esta política era que realmente la cocina colombiana no se estaba enseñando en Colombia. Había escuelas de gastronomía donde se enseñaba cocina francesa o se enseñaba cocina italiana, pero no había, dijéramos, espacios para aprendizaje de cocina colombiana, ¿no? Después, la segunda estrategia tenía que ver con la salvaguardia de las cocinas en riesgo, porque se encuentran también dentro de estas cocinas regionales, tanto por los elementos que utilizan como por los portadores y las portadoras del conocimiento, cocinas que se encuentran en riesgo de desaparición, y se creó una línea específica para eso. Una tercera línea tiene que ver con fortalecer la capacidad de gestión y organización de productores y productoras, de cocineros, de cocineras, de personas que se dedican a la cocina tradicional. Después, una cuarta línea tenía que ver con el uso de la biodiversidad dentro de la cocina, ¿no? Con potenciar y tener en cuenta esa biodiversidad que tiene Colombia dentro de su cocina. Y después la creación de una política intersectorial propia, ¿no? Una política intersectorial con una mesa intersectorial que se acabó aprobando, que se desconoce si sigue funcionando a día de hoy, pero es una mesa interseccional sobre gastronomía tradicional, en la que están representados, digamos, sectores de la cultura, de la producción alimentaria y de la salud. En su momento cuando se creó, y pues habría que ver cómo funciona este tipo de cuestiones. Por último, también se hizo ahínco en que la cocina tradicional necesita la agricultura campesina, que no se puede entender la cocina tradicional y los platillos tradicionales sin la agricultura campesina, que es la que produce precisamente dentro de esa agrodiversidad, y que es necesario incluir al sector restaurantero y al turismo doméstico como una forma de potenciación, de puesta en valor de esa cocina tradicional. Y hasta ahí. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues por último, doy la palabra a Mario para la relatoría del Grupo 1. Ok, muchas gracias. Voy a ser conciso. Dividido las temáticas en tres rubros, como las partes más rojas o más de problemática, la parte más meso, que coincidieron algunos, y la parte como de lineamientos que puede verse hacia un futuro, ¿no? Iniciando porque precisamente que algunas veces las políticas públicas solo miran ciertos sectores cuando se vuelven nichos interesantes para el mercado, ¿no? Donde el actor más fuerte de la cadena es quien decide prácticamente sobre toda esta cadena. Pero es verdad que se conversó que hay políticas públicas, pero realmente se resaltó mucho esto. No hay una aplicación o no hay una correcta aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se desconoce ese valor desde la parte de los territorios. Por ejemplo, desde la seguridad alimentaria se afirmó que es un país de leyes en Colombia, pero que no se sabe cómo aplicarlos, ¿no? Se estableció que hay un desconocimiento por parte de los jóvenes sobre la existencia de las distintas dinámicas territoriales de los distintos, incluso alimentos producidos cerca de las ciudades, ¿no? Algunas políticas públicas que también existen hacia la salvaguarda del patrimonio culinario, pues realmente no se pueden aplicar porque los actores no pueden acceder a ellos, ¿no? La política pública en relación con lo agroalimentario muchas veces está pensada desde el turismo y esto ocasiona una pérdida en este contexto y que tiene efectos directos en los recursos ecosistémicos. Lo agro realmente también hay que pensar lo que no se queda en el campo, sino que los desplazamientos que existen y han existido a lo largo de la historia en Colombia por diversos motivos se llevan a la ciudad. Entonces, cada vez estas prácticas que se llevan a la ciudad son invisibilizadas y menospreciadas. Entonces, realmente con esto la seguridad que se plantea desde las políticas públicas se aleja de las realidades, ¿no? Y están mucho más tan alejadas de las comidas.
lo que se planteó, y pues realmente no hay una respuesta de estas políticas públicas porque, pues, como lo comentan y lo dijeron, porque el diseño viene desde arriba, ¿no? Un diseño desde fuera de los contextos. En una parte ya un poco más meso de de diálogo que tuvimos, tenemos que existe un modelo basado en importación de alimentos en Colombia, ¿no? Y donde la parte ambiental no tiene esa relación con la sostenibilidad. Y que sí hay acciones que van en contra de esto, ¿no? Que buscan una agricultura familiar, campesina, etcétera, etcétera, pero muchas veces también caen en la agricultura por contrato, eh, y que se necesitarían ver rutas donde se garanticen derechos humanos, derecho a la tierra, al territorio, al ambiente sano, a proteger los conocimientos tradicionales, al derecho de las mujeres, a las alimentaciones adecuadas, etcétera. Y es importante esto porque nos mencionaban que más del 80% de la producción en Colombia es bajo un esquema de agricultura familiar, y que dentro de esto pues sí existen planes estratégicos desde las instituciones y muchas de ellas son instituciones internacionales. Sin embargo, eso no se debe hacer desde ahí, sino se debe contemplar también a toda la población. La población debe ser partícipe de esas políticas que se están implementando. Uno de estos es que la política pública hacia la resiliencia ante las emergencias climáticas que ya también han suscitado dentro del panorama colombiano, perdón. También tomar en cuenta que cuando se habla de políticas públicas, no se construyen desde el patrimonio, que no se construyen desde el patrimonio de los platos, sino que también se toman en cuenta todo lo que hay detrás de estos platos, ¿no? Muchas veces se invisibiliza a las comunidades que están detrás para que llegue un plato a la mesa. Entonces se debe considerar esto. Tenemos que conocer precisamente a la campesina para poder generar una cadena de valor real entre lo agro y la ciudad. Yo lo refiero hacia el consumo, dar un lugar a quien produce, no al intermediario, lo que comentan. No se puede retirar esto, el paisaje que hay en un plato de sus realidades, ¿no? Entonces debe de pensarse eso también, y mucho desde el contexto urbano, desde los barrios, precisamente de estas movilizaciones que se mencionaban. Y entonces, por fin, en esta parte, lo agro y lo gastro tienen que pensarse de cómo se alimenta el ciudadano, la ciudadana. Esto me lleva mucho a la ciudadanía alimentaria. En relación a las cocinas, pues esto se liga con otra intervención que se debe hacer énfasis a este consumo, ¿no? Diferenciando los discursos que se tienen sobre los distintos tipos de consumo, que pueden ser diferentes, pero que también pueden llevarte a la resignificación de lo típico tradicional contra otras posiciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta para las políticas. Y ya la parte más como que para el futuro es precisamente un desarrollo del conocimiento del campesinado, que no sea una propiedad intelectual, todos sus conocimientos, todos sus saberes, todos sus recursos, como fortaleciendo los circuitos cortos para sistemas agroalimentarios más justos. Las políticas públicas deben de responder a las necesidades de la región, fomentando esa economía local, ¿no? Todo esto va en sintonía. Y pues dejar bien claro esto que se puntualizaba al final, ¿no? Que existen distintos modelos, que sí lo vemos en diferentes latitudes de América Latina, entonces desde lo industrial, la revolución verde y lo biocultural, entonces que principalmente hay dos enfoques conviviendo en un mismo país, en un mismo territorio, y que tienen prácticas y discursos distintos. Entonces encontrar una sinergia o encontrar no sinergia para unirlos, sino para trabajar con ellos en una sintonía, ¿no? Y es importante empezar desde esa diferenciación que convive en los territorios para desarrollar las políticas públicas. Y creo que con esto sería todo. Muchas gracias, Mario. Bueno, para finalizar, les pediría o les diría, si alguien de ustedes tiene algo más que aportar, alguna reflexión que les haya surgido, ¿no? A partir de estas relatorías, que lo pudieran poner en el chat de aquí, del Meet, para que hagan eso, ¿no? En poco tiempo que tenemos, para que puedan hacer una aportación. Y si no hay ninguna aportación, pues pasaríamos ya a las palabras finales. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces cedo la palabra nuevamente a Mario para que dé las palabras.
Y después continuaría Mónica, ¿no? Para dar ya como ese cierre. De mi parte, agradecida con todas, con todos. Ha sido un conversatorio de muchos saberes, mucha riqueza, y que esperemos nos permita construir, ¿no? Esta cuestión y pensar, que pensemos desde dónde estamos pensando, ¿no? Valga la redundancia, esas políticas públicas, ¿no? Y como lo decían en el grupo 2, ¿desde dónde, para quién? ¿No? A lo mejor sería lo primero que tendríamos que preguntarnos. Muchas gracias. Adelante, Mario. Ok, gracias, Iraís. Bueno, y yo también, como bien lo comenta Iraís, pues me sumo a ese agradecimiento, ¿no? Recibir los correos de a lo mejor desconocidos que no hemos interactuado de manera física, pues a veces resulta un poco extraño. Y pues agradezco esa confianza que tuvieron, que pusieron en nosotros para poder participar en este conversatorio. Es fundamental para el contexto que estamos viviendo. Es fundamental para dar un cambio, un giro. Creo que las perspectivas, por ejemplo, que tuvimos en el grupo 1 fueron interesantes, fueron perspectivas muy, a lo mejor, de una posición de experiencia hacia otra posición, etcétera, pero que realmente es lo que se busca, ¿no? Con esto, un diálogo de saberes, un diálogo de los distintos actores que componen estas cadenas y demás, y ojalá, pues, como bien planteó Mónica, ojalá pues, se puedan seguir haciendo estos conversatorios en Colombia, en México, en Perú, en Chile, etcétera, porque realmente es muy enriquecedor, ¿no? Y con esto cierro, les invito a que vean, por ejemplo, también los demás conversatorios que tendremos estos días a través de Facebook. En la mañana ya quedó uno grabado de Chile, y pues es muy interesante conocer las realidades que tiene América Latina, ¿no? Creo que nos enriquecen como persona y también nos enriquecen de cara al futuro de las problemáticas. Y pues con esto nada más me queda decir muchas gracias y cedo la palabra a Mónica. Bueno, muchísimas gracias realmente por esta gran asistencia para nosotros como Ibercocinas, y también desde el Ministerio de Cultura es muy importante poder escucharlos, conocer estas experiencias, conocer sus aportes, sus miradas, que también nos permitan a nosotros poder construir, reconstruir muchas de las acciones que hemos venido realizando desde la implementación de la política de cocinas en Colombia, que si bien ya lleva bastante tiempo, pues también estamos en búsqueda de poder seguir construyendo, y más desde las comunidades, entonces, y más con los expertos como ustedes. De verdad, muchísimas gracias, un placer ver algunas caras conocidas, un gran gusto poderlos ver, así sea desde este espacio, conocer nuevos compañeros, colegas. Muy seguramente estaremos en contacto, y bueno, pues contar que desde Ibercocinas pues también bienvenidos, y agradecer pues el espacio al equipo de Mario, Iraís, Ignacio. Bueno, algunos me hacen falta, de quienes están a cargo de generar este mapeo, políticas públicas agroalimentarias, agradecerles por este esfuerzo, y bueno, invitarlos también a que se unan el resto de la semana a estos espacios tan maravillosos. Gracias. Gracias, Mónica, un abrazo desde Cali. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Mario, a todos. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.